hermano, que Dios les bendiga en el día de hoy. La responsabilidad de estar en la casa de oración para aprender de su palabra. Gloria a Dios. Y entendemos que muchos quieren llegar, no pueden llegar, otros no llegan porque no quieren llegar. Pero cada uno es responsable de lo que quiere aprender y de lo que quiere trabajar para el Señor. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 19, del 9 adelante. Apocalipsis, capítulo 19, del verso 9 en adelante. La palabra lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios. Hermanos, como sabemos y entendemos, es una responsabilidad aprender de su santa palabra, porque cuando solamente nos basamos en nuestras opiniones de lo que oímos, pues cometemos o podemos cometer muchos errores. Gloria a Dios. Y entonces ustedes pueden oír frases como
el fin del mundo, el mundo se acaba, el mundo se está acabando y sí, hay unas cosas que van a tener el fin, porque la palabra habla de diferentes fines. Gloria a Dios. Y yo me voy a concentrar en el fin de la gran tribulación. ¿Por qué digo el gran tribulación? Porque todos entendemos y sabemos que desde un principio, para que haya un fin, debe haber un principio. Y entonces, a través de la Biblia, de la palabra de Dios, Dios ha establecido un plan de desarrollo que va de época a épocas. Se le pueden llamar las dispensaciones, tiempos. El principio, Dios establece la raza humana en el planeta Tierra. Por eso es importante cuando en cadena aprendemos los diferentes temas, porque hay dos tipos de aprendizajes, y es el pasivo y el activo. Nosotros aquí practicamos mayormente el pasivo por la sencilla razón de que estos mensajes se graban para ser enviados a través de la radio o personas que los quieren. ¿Qué sucede? El aprendizaje de tú a tú, de persona a persona en grupos, es importante, pero a la misma vez, pues no lleva el mensaje que otros quieren escuchar allá afuera, porque entonces seríamos egoístas. O sea, lo que me explico. Si estamos en una clase bíblica aquí de persona a persona, pues todos aprendemos de acuerdo a lo que sabemos. Y en un lenguaje común y sencillo, como yo digo, a veces se forma un arroz y habichuela, un gallinero, como se dice, porque todos queremos expresar nuestras opiniones de lo que sabemos de otros sitios o de otros lugares, lo cual no necesariamente es lo correcto. Y entonces, en vez de nosotros ser edificados, nos confundimos y salimos confundidos muchas veces. ¿Qué sucede? Por eso es que es un patrón exigir a nosotros mismos que dediquemos un tiempo adecuado en nuestros hogares, en el templo, de aprender la palabra, porque es el Espíritu Santo el que nos revela su palabra. Pero para eso Dios ha preparado, ha llamado personas, hermanos, para que enseñen la palabra como está escrita. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, hermanos. Entonces, ¿por qué? Pues porque a veces nosotros cogemos una lección, cogemos 2 y 3, en la tercera lección pensamos que ya Dios nos llamó, nos preparó y nos envía, y comenzamos a hacer y a cometer errores y a enseñar errores. Pero de todo eso tendremos que dar cuentas. Por eso es que es muy peligroso lanzarse a nadar sin haber aprendido y graduado, no de un instituto, hermanos, sino de la palabra de Dios. Porque el que nos enseña es el Espíritu Santo, que nos guía día tras día. Y como sabemos y entendemos, la palabra es revelación divina, no de hombres. Mateo 24, 29, dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria. Gloria a Dios. ¿Por qué sabemos y entendemos que la palabra es bien específica en todos estos acontecimientos? Pues porque ya Dios ha tenido un plan desde antes de la fundación del mundo, y ahora nos los ha dejado por escrito, que se llama la palabra de Dios. Nosotros le llamamos ¿qué? La Biblia, ¿verdad? Aquí dice que Jesucristo viene ese gran día. ¿Y por qué? Porque hablamos del fin
comencé hablando del primer inicio, donde nosotros sabemos y entendemos que en Génesis 1:28, la palabra dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Acá en Mateos 24:29 menciona, nos enseña que Cristo viene a ¿qué? A tomar posesión de lo que a Él le pertenece, porque Él se lo ganó con el precio de su propia sangre. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo verá? Dice la palabra en Zacarías 14, 6 y 7, ¿qué dice? Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Por eso es que en la resurrección, cuando Jesucristo resucita, ustedes saben que allá le preguntan los discípulos, vamos a buscarlo en Hechos, gloria a Dios, Hechos capítulo 1, porque esa sola potestad es del Padre. Miren lo que dicen en el 1:6 de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué Jesús dice esto? Pues porque ustedes saben que Jesús mismo reconoce que ni siquiera los ángeles, ni siquiera Él conoce el día de su venida. Aquí Él está asegurándose y corrigiendo el error que muchos cometen hoy, diciendo que Jesucristo era hombre y no sabía su venida porque era hombre. Aquí Jesucristo ya es un hombre resucitado, es el Hijo de Dios transformado ya, diciendo, y no es que ese tema sea de salvación o condenación, pero debemos entender que el mismo Jesucristo reconoce que es de la única sola potestad del Padre saber cuándo va a acontecer su venida. ¿Y por qué su venida? Porque sabemos que la venida de Jesucristo son 7 años antes del final de la gran tribulación. Porque en su venida solamente Él viene ¿a qué? A buscar su iglesia. Buscar el producto, o sea, el resultado de su trabajo, que es la iglesia, nosotros, los que hemos sido ¿qué? Renovados en el Espíritu, que hemos nacido del Espíritu y que hemos entrado a la familia ¿qué? Espiritual de Dios, para convertirnos una vez que seamos transformados en hijos e hijas celestiales, porque ahora somos espirituales, porque el hombre es espiritual porque es creado a la imagen del Dios Todopoderoso, que es espíritu. Pero también, como enseñamos ayer, Dios tiene cuerpo todopoderoso. Pero por eso es importante venir y seguir la secuencia de las clases, porque el tiempo, pues, no se puede enseñar toda la Biblia en una hora. ¿Qué sucede? Cuando el fin de la gracia, que es en el tiempo la cual nosotros actualmente vivimos, porque ustedes saben que sucedió que cuando en los diferentes tiempos, dispensaciones, pues comenzamos y mencioné que en Génesis 1:28 ahí comienza Dios establece el comienzo de ¿qué? De los gobiernos.
porque hay una población la cual va a necesitar que los rijan, que los gobiernen. Ahí comienzan Adán y Eva, ¿verdad? Y ahí comienza la civilización. Comienza entonces, después pasamos a Génesis capítulo 9. Ahí está entonces ya en la época de donde ya Noé, cientos años después del establecimiento, del comienzo de la raza humana, está Noé y Dios establece el pacto con Noé porque ustedes saben que Dios tuvo que destruir la civilización humana con la excepción de esos 3 hijos de Noé, Noé y su esposa, ¿verdad? Serían 5 a los millones que hay hoy. ¿Qué sucede? Cuando Dios destruye la tierra con agua, una vez que pasa esa prueba, ese tiempo, pues entonces Dios establece un pacto con Noé que no va a destruir más la tierra nuevamente con agua, sino con otro proceso que va a ser fuego, ¿verdad? Y en Génesis 9:2, ¿qué dice? ¿Qué le indica a Dios y le habla a Noé? El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra. Y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. De ahí es que viene la ordenanza de que no se puede comer la sangre, porque la sangre es la vida de todo organismo, como hemos mencionado y enseñado anteriormente. Porque acuérdense que la vida, el soplo de la vida, que es el espíritu, es nuestra vida eterna. La sangre es parte de nuestro organismo físico, hablando de la sangre orgánica, nuestra sangre, ¿verdad? Compuesta por agua y por otros compuestos. Aquí comienza ese pacto. De ahí pasamos, como mencioné, que Noé tiene sus 3 hijos, los cuales son ¿quiénes? Sem, Cam y Jafet. Y todos entendemos, y aquellos que no saben y no hemos aprendido esto anteriormente, sabemos que Sem es el hermano mayor, Cam, que es el padre de los canaanitas, como ustedes saben, de la tierra de Canaán, pero fue el mismo Canaán. Por eso cuando la maldición cae sobre la descendencia de Cam, por eso él dijo, mire lo que dice en Génesis 9:18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. ¿Ok? Y dijo en el 9:25, ¿qué dijo? Maldito sea Canaán. No dijo Cam, dijo Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. El origen de las naciones, hermanos. ¿Dónde? Sem. Por eso es que ustedes ven que a través de la historia, y ustedes si estudian el origen de las naciones, ustedes ven que del linaje nacional, oigan esto, linaje nacional, no espiritual, pues entonces todas las tribus que descienden de Sem, pues entonces están bajo una bendición de autoridad. Porque una vez que Noé maldició a los descendientes de Cam, se convierte en ellos siervos de quién, no solamente del mismo
Sem, pero también de Jafet. Por eso es que aquí dice, y dijo, y sea Canaán su siervo, porque primero había dicho, siervos de siervos, porque Jafet le iba a servir también a quién, a Sem. Pero esto es historia, cuando lo buscamos fuera de la historia bíblica, historia de los hombres que han establecido, ustedes pueden ver que el origen de las naciones, ahí surgen las diferentes tribus, con diferentes nombres y diferentes lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué diferentes lenguas? Porque es ese mismo proceso que en Génesis 11, ¿qué sucede? Dice la palabra, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Por qué dice una sola lengua y unas mismas palabras? Pues porque Dios Todopoderoso conoce y sabe y ha entendido, hoy mismo usted entiende que dentro de una lengua, vamos a usar nuestro idioma común, el español, ¿verdad? Dentro del idioma español, castellano, esa es la lengua. Pero ustedes saben que dentro de la misma lengua hay muchas palabras que le dan diferentes significados. Yo he usado aquí un ejemplo de olla, cardero, cardero y olla. Son las mismas palabras, pero se le usa y se le cambia. De otros orígenes de habla español, ¿qué hacen? Cambian, invierten el uso a veces de ciertos verbos o cualquier sea la palabra. Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando leemos, porque por eso es que hay tantas, cuando las Biblias se han imprimido, se han publicado, han cambiado el mensaje. Por ejemplo, cuando han tratado de traducir la Biblia de inglés al español, por eso es que ustedes ven en nuestras mismas propias Biblias hay muchos errores gramaticales. Y por encima entonces del mensaje bíblico también. Gloria a Dios. Y como yo he mencionado bien específico anteriormente, por ejemplo, cuando ustedes leen primera de Juan capítulo 5, del 1 al 5, si en esa área, como en muchas otras, no mencionan que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, ya esa Biblia puede comenzar a traer confusión en un futuro a todos aquellos que lean dicha Biblia, o sea, cualquier Biblia que esté imprimida de ese patrón. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos quién es el Hijo de Dios, sabemos que es el Hijo engendrado, pero es porque ya el Espíritu nos lo ha revelado, lo hemos aprendido. Pero si usted por primera vez lee eso, no ve la importancia que hay en entender que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado, porque es la llave, porque tenemos que entender, para poder entrar, la llave del reino es reconocer quién es Cristo, o sea, Jesús. Y entender y reconocer que vino en carne. Porque todo aquel que rechaza esa verdad, como dice Primera de Juan capítulo 4, pues está bajo el espíritu del anticristo. En el 11:4, ellos ya habían profetizado, miren, en el mismo de Génesis 11:4, edifiquemos una ciudad por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ya Dios había dado esa orden en Génesis 1:28. Fructificar y llenar toda la tierra. Acá ya, cientos de años después, la historia se repite, pero ahora con un futuro, porque desde ahí en adelante comienza, como dije anteriormente, el origen de las naciones. Todas estas naciones que ustedes conocen hoy, que siguen siendo las mismas, han cambiado los nombres a veces. Por eso es que cuando ustedes buscan historias o oyen las noticias, oyen nombres como Irak, Irán, Turquía, son nombres modernos, pero cuando ustedes buscan en la historia pertenecen a las tierras que Dios habla en la palabra de Dios, que están escritas. De las pocas que se han mantenido, Israel, Palestina, Siria, Egipto,
Gloria a Dios que no han cambiado su nombre. ¿Por qué? Porque los imperios, los gobiernos, a través de los siglos, pues toman posesión y a veces cambian y van eliminando los nombres de acuerdo al poder que tengan de adquisición. O sea, por eso se llaman imperios y controlan, como ustedes oyen hoy en día cuando hablamos de que son colonias, que si los países son colonias de un país, porque implementan lo que se llama el imperialismo, un ejemplo cultural. El imperialismo cultural es que el imperio mayor trata de quitar su cultura, comenzando con el idioma, destruyendo, porque si logran asimilar ese grupo, pues entonces desaparece ese grupo. Por eso es que ustedes ven esa guerra continua, culturalmente hablando, lo que se llama el imperialismo cultural, que tratan de quitar, incluyendo sus idiomas, sus costumbres y muchas cosas por el estilo. Y todos aquellos que se rebelan, pues se les llaman que rebeldes, radicales o cosas así, dentro del gobierno humano. Por eso es que volvemos a repetir que el comienzo de la gran tribulación es con la venida de Jesús, Jesucristo, para que entonces todos los que son resucitados suben al cielo por siete años, van a estar en el cielo, como dice Filipenses 3, 20, 21, que vamos allá arriba a buscar nuestra ciudadanía, ganarnos y prepararnos para cuando regresemos con el Señor 7 años después, que ese es el regreso al fin de la gran tribulación que comienza la jornada de nosotros por eternidad. Y digo de nosotros porque somos los que vamos a estar dentro de la familia de Dios con cuerpos celestiales, cuerpos transformados. Y todos aquellos que alcancen el máximo van a gobernar dentro del gobierno de Cristo. O sea, que van a ser líderes dentro del gobierno, porque el reino de Dios es real, hermanos. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ustedes ven la importancia y el papel que juega el Espíritu Santo? Repito, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque todo el tiempo el Espíritu Santo ha conocido el plan y el propósito de Dios y ha sido parte y será parte del plan, porque es a través del Espíritu que nosotros podemos reconocer y entender quién es Jesucristo. Primera de Corintios 12:3. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos entender esa verdad y conocer quién es Jesús. De lo contrario, por eso es que dice allá en Primera de Corintios capítulo 2, que el hombre terrenal no puede que discernir las cosas que son del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual, el ser humano que ha nacido del Espíritu, que ha aceptado el nuevo pacto, que ha entrado en el nuevo nacer, puede discernir las cosas del Espíritu. Por eso era que allá Nicodemo no podía ver esa verdad, porque no había nacido del Espíritu. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí se está hablando ya del fin del milenio, una vez que Jesucristo, termine su trabajo y que la voluntad del Todopoderoso se aplique en todo lugar. ¿Por qué digo en todo lugar? Porque todavía, aunque nosotros los hijos de Dios tenemos autoridad espiritual en la tierra, no tenemos autoridad terrenal. Por eso es que ustedes ven que el pecado crece y la iglesia mengua. Por eso es que ustedes ven la iglesia menguando. ¿Por qué? Porque es una guerra espiritual, hermanos.
Estamos en batallas espirituales. ¿Qué dice Efesios 6:12? ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6:12, hermano. Esto es una realidad. Lo que pasa es que si nosotros no lo podemos ver, no es porque no exista. Ustedes han notado que a veces las cosas que son del ocultismo, lo negativo, tiene más prosperidad supuestamente, se le da más auge, se habla más. Por ejemplo, ustedes ven la nueva era, las nuevas religiones del nuevo tiempo, ustedes ven que son, ¿qué? Se mueven como espuma. Ustedes ven el pecado, por ejemplo, el pecado de la lascivia. Dentro del pecado de la lascivia, la homosexualidad, todos esos tipos de pecados crecen. Como ustedes pueden ver que menos de un mínimo de 1% de una población de una nación, en esta nación, ha contaminado el mundo entero. Porque ustedes ven y son testigos que en los últimos 5 o 10 años, esa ley, por ejemplo, de aceptar la relación entre el mismo género, se ha aplicado en todas las naciones del mundo. En todas, incluyendo Israel. Piensen ustedes, si la palabra no se va a cumplir a su tiempo, como dice la palabra. Por eso es que cada día nos acercamos más a la venida del Señor. Pero, ¿cuál es la señal verdadera para la verdadera venida del Señor cuando se cumpla? La apostasía. Todo aquel movimiento, todo esfuerzo, toda sociedad, todo grupo, todo país que rechace que Jesucristo es el Hijo de Dios engendrado, primogénito de la resurrección, y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esa es la apostasía. Esa es la verdadera señal que nosotros tenemos para saber que estamos en tiempos cercanos a la venida del Señor, de que rechacen que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. No son las guerras, no son las pestes, no es el hambre, todo eso ha existido desde el principio. Si ustedes estudian y analizan Génesis, desde un principio estaban todos esos tiempos, todas esas guerras, todos esos problemas. ¿Por qué? Porque es el reino de este mundo en guerra en contra del reino de los cielos. Nación contra nación. La nación salva, nosotros, en contra de los no salvos. Por eso es que es esa guerra, porque es una guerra espiritual. Y esa nación está dentro de su propio hogar. Si usted le sirve al Señor, si usted trata de hacer lo correcto, pues entonces los propios descendientes suyos, hijos, hijas o familiares, pues van a tratar de sacarlos a ustedes de esa ruta. Como también es su responsabilidad de ustedes tratar de enseñarle la palabra a ellos. Pero no es hasta que nosotros alcancemos una madurez, una firmeza de disciplina, que comenzamos a aprender a decir no cuando tenemos que decir no, y sí cuando es sí. Porque las cosas que son del mundo secular nos atraen, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y por qué nos atraen? Pues porque acuérdense en que las cosas que son de este mundo terrenal, la carne nos atrae. En cambio, las cosas que son del espíritu, por ejemplo, la enseñanza, el aprendizaje de la palabra, eso no nos atrae, hermanos. Esto es una batalla que tenemos que hacer de disciplinarnos. Gloria a Dios. Hay un refrán que yo digo en mi país, que lo uso en mi país y lo uso aquí a veces de mi gente. Todo el mundo quiere ser doctor sin haber ido a la escuela de medicina, o todo el mundo quiere ser abogado sin haber ido a la escuela de leyes. ¿Ves? ¿Por qué? No queremos pagar el precio, pero sí queremos tener esos títulos. O queremos vivir como millonarios sin trabajar o sin haber luchado por cosas que son materiales, pero son una realidad en la vida. Y entonces ahí se desarrollan todas esas enfermedades, la envidia, el egoísmo. Y tenemos que disciplinarnos, hermanos, en nuestro propio diario vivir.
La palabra dice que nos tenemos que examinar, tenemos que ser fuertes y con amor disciplinar a los que nos rodean. No es que usted va a disciplinar a sus amados familiares con vara y fuete. Cristo lo va a hacer con vara de hierro, pero es en el milenio, porque eso es lo que se van a ganar. Porque el que se someta por amor es como ahora. Si fuéramos una dictadura y usted tuviera unas consecuencias, ve como en el trabajo, no llegue tres días consecutivos a ver lo que le va a pasar. ¿Ve? Hay unas consecuencias. No llegue a la corte a tiempo cuando tiene una orden de presentarse a la corte, ¿verdad que sí? Y eso son cositas sencillas. A ver lo que le va a pasar. O váyase allá a esos países que son enemigos de Jesucristo a predicar a Cristo, a ver si no lo acerruchan o le cortan la cabeza. Es fácil de decir, nos salvamos en la gran tribulación, cuando nos corten nos dejamos cortar la cabeza. Del dicho al hecho es largo el estrecho. Gloria a Dios. Traten cuando llegue el día, solamente Dios sabe. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirás en el calcañar. ¿Qué sucede? Ya esto está establecido por Dios. Ya desde un principio, ya Dios nos está enseñando, ya ahí comienza ¿con qué? Sabía en su corazón y en su mente que él tenía un plan. Y ese plan era que tendría que enviar a quién, a un Mesías. Y es por medio del sufrimiento, ¿verdad? Es por medio de todas esas tribulaciones que cuando él envía a Jesucristo, Jesucristo vence ¿qué? Al enemigo, a Satanás, y también vence a quién, a la muerte. Allá en las tentaciones, ¿se acuerda? Y allá en la cruz del Calvario, cuando ¿qué? Resucita, que destruye la muerte. Gloria a Dios. Por eso es que allá en Hebreo, cuando se estudia 2:14, dice por ahí, Dios tiene el poder, hermanos, todo el tiempo. Es el plan de Dios. Y por eso es que Jesucristo tenía que venir a morir. Pero es ese plan para que se concluya lo que estamos hablando de un fin, en este caso del fin de la gran tribulación. Pero en un trasfondo tenemos que ver, abuelo de pájaro, estos puntos, hermanos. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ustedes ven que es un conflicto que está establecido, pero ¿qué también dice aquí? Haré de ti una nación. Y usted dice, una nación, pero hay miles de naciones. Estamos hablando del linaje espiritual, la nación de fe. Todos somos del linaje de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, porque creyó a Dios. Y hoy es el Padre, con letra como se dice, porque el único Padre todopoderoso es Dios. Pero Él se considera el Padre de la fe porque Él tuvo y creyó a Dios desde que lo llamó. Porque cuando Dios lo llamó, Él no sabía ni para dónde iba. Y salir de esas naciones que eran corruptas, pecaminosas, pero Dios se complació en llamarlo a Él y entregarle a Él porque se lo ganó. Abraham se ganó ese respeto de parte de Dios, ¿verdad que sí? ¿No fue acaso el mismo que cuando Dios lo llama y le dice, entrégame a tu hijo, a Isaac, lo mismo que Dios iba a hacer más tarde con su propio hijo, para sacrificio, ¿verdad? ¿Y por qué dice, benditas en ti todas las familias de la tierra? Porque entonces ahora, dentro de todas las naciones hay familias, pero de diferentes linajes nacionales, ¿verdad? Como entendemos ya desde un principio, después de los que descienden de los 3 hijos de Noé. Pero no son todos creyentes,
No todos los judíos son creyentes y aceptan a Jesucristo. No todos los de esta nación aceptan a Jesucristo como el Hijo engendrado de Dios. Y todas las naciones pues tienen esos dos grupos, los salvos y no salvos. Por eso es que dentro de una familia pues están los que estamos salvos, que hemos confesado a Jesucristo, y los que no estamos. Pero entonces es nuestro deseo que nuestros familiares sean salvos. Sean nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra madre, nuestros padres. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay una esperanza y son reales, pero es porque ya hemos conocido esa verdad. De lo contrario, no estamos como todo el mundo, porque no podemos ver esa verdad de que tenemos una promesa de que Dios nos resucitará, nos transformará, nos dará un cuerpo celestial y regresaremos a nuestras tierras, dice la palabra. Mateo 24:17, ¿qué dice? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Ves? Los dos linajes, la nación espiritual y la nación terrenal. Los dos reinos, reino terrenal y el reino ¿qué? Espiritual, hermanos. En Romanos 9:22 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tuvo el privilegio, Dios le dio el privilegio, y no fue porque se lo ganaron, es porque Dios se plació en seleccionar esa nación. ¿Qué sucede? Ustedes saben, a través de la historia, hasta el fin y hasta el día de hoy, multitudes y millones de ellos rechazaron la verdad, han rechazado a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ellos optaron ¿de qué? De rechazar a Jesús. Pero ¿qué pasa? No solamente son los judíos los que van a ser salvos, dice la palabra. Por eso es que están las dos naciones dentro de una, ¿verdad? Primera de Corintios 12:12, ¿qué dice? Miren, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, ¿verdad? Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios. ¿Ve? ¿Qué sucede? Dentro del cuerpo de Jesucristo, la iglesia, cuando estamos en el cuerpo, que somos parte de este cuerpo con diferentes miembros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos muchos. Pero el amor de Dios debe reinar en nuestros corazones. El amor de Dios comienza ¿a qué? A formar nuestra forma de vida, nuestro carácter. ¿Cómo así? Bueno, pues porque comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. Comenzamos a ver y entender la misericordia de Dios que tuvo desde un principio, de tal manera que el mismo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen, ¿verdad? En otra ocasión, lo que dicen, porque no, los judíos, pues, la gente común, se dejaban llevar por los líderes. Por eso es que el liderazgo eclesiástico tiene una responsabilidad muy importante, pero es muy diferente aquel que es líder llamado por Dios y preparado por Dios y aquel que es llamado por los hombres y preparado por los hombres. Muy diferente. Porque el que está preparado por Dios es a través del Espíritu y porque nosotros somos incompetentes, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada si no es por Dios. Pero entonces si es un hombre instruido secularmente hablando, como cualquiera de aquellos que se preparan en las áreas seculares, pues están basándose en sus propias fuerzas. Y la palabra de Dios no es esa. La palabra de Dios se nos es revelada a través del Espíritu. Tenga usted una educación avanzada, con doctorado, una cátedra, o no tener educación. Porque es revelación. Pero eso no quiere decir que Dios lo va a llamar a usted como llamó a Pablo, porque Él prepara. Si ustedes notan a través de la historia bíblica, Dios preparó a estos hombres que fueron líderes, caudillos, específicamente con una preparación máxima. Abraham no era cualquier cosa en su vida secular antes de venir a los pies. Moisés tampoco se preparó, o sea, Dios lo preparó. Pablo. Ustedes ven que esa gente, esos caudillos, esos 4:16, por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, en letras minúsculas, ¿verdad? Como está escrito. Te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en él la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también le fue contada por justicia. Gloria a Dios. ¿Ustedes ven? Él entendió, él sabía, era un hombre anciano, 70 los más robustos, y 80 con tribulaciones. Piensen ustedes, Abraham con casi 100 años. ¿Qué pensó? Y creyó que Dios tenía el poder de rehabilitar su cuerpo, su anatomía, como hombre, terrenal como es usted, como soy yo. ¿Para qué? Para que pudiera tener un hijo. No solamente él, sino también a Sara, porque para el complete Sara era que no podía tener hijos. Dos acciones, la cual, por eso es que de ahí surge la alegoría de los dos hijos, de Ismael e Isaac. Ismael representando los hijos de la esclava, que son todos los árabes, los musulmanes, y los de la original, que es Sara, que somos nosotros. Por eso es la guerra, esa guerra que ustedes ven en el oriente nunca va a parar hasta que venga Cristo, porque es por orden
divina, por aquella mezcla, aquella desobediencia, donde surge Ismael, representando la cabeza de todas esas tribus, con diferentes lenguas, y entonces a Isaac, representando los hijos de la promesa, ¿verdad que sí? En Génesis 17:10, cuando él estableció, miren el pacto, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre nosotros. ¿Qué sucede? Ustedes ven que a través de las dispensaciones Dios ha dado diferentes órdenes. Cuando entramos en la ley mosaica, que es donde se practica la circuncisión, a ordenanza de lo que ha sucedido aquí en Génesis 17:10, que Dios le ordenó a Abraham, ¿verdad? Como señal del pacto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Moisés continúa esa ley, lo cual sabemos, y leo primero Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Ves? Por eso es que allá ustedes ven en Romanos 10:4 que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ustedes ven que ahí se cambia esta ley terrenal de la circuncisión, porque fue una señal, y fue hasta que llegó Cristo a sellar con su muerte y resurrección el pacto ahora del nuevo nacer, porque ahora nosotros somos salvos por gracia, hermanos. No somos salvos por ley, porque la ley nunca ha podido salvar a nadie. ¿Qué sucede? Es por medio de la sangre de Jesucristo que nosotros hemos sido redimidos. Por eso aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por supuesto la gente van a decir, bueno, pero que la ley, estamos hablando dentro de las ordenanzas del Todopoderoso, hay ordenanzas, hay leyes, hay estatutos, hay diferentes demandas que Dios hace a nosotros. Pero aquí estamos hablando y sabemos y entendemos que Jesucristo es el fin de la ley, porque Él es el sacrificio perfecto. Jesucristo cumplió con todas esas demandas que habían en ese viejo pacto, como dice Hebreos 9:15 en adelante, hermanos. Es el mediador del nuevo pacto. Romanos 8:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso en Romanos 5:5 dice que, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ustedes ven la posición y el privilegio de nosotros. Hermanos, el estar dentro de la familia de Dios, el ser cristiano, o sea, que haya nacido de nuevo, haya aceptado, no es cualquier cosa. Es un privilegio y es una responsabilidad cumplir con lo que Él nos ha enseñado, con lo que Él nos ha dejado, que es su palabra,
para que nosotros comenzamos a ¿qué? A crecer. A través de nuestros razonamientos tenemos ese privilegio de ¿qué? De conocer, de aprender, para que ese conocimiento se convierta en ¿qué? En sabiduría de lo alto. Para que entonces nosotros veamos y busquemos las cosas de arriba y no las de aquí, hermanos. Porque es un proceso que vamos madurando y muchas cosas que están en nuestras vidas, como dijo Jesús, pues vamos cultivándonos. Como cuando usted apoda un árbol, usted va cultivando el árbol, dándole forma. Por eso cuando ustedes ven un árbol en este tiempo, un árbol, un pino de estos que lo adornan, que lo apodan, lo arreglan y ustedes los ven y parece, y se ven bien hermosos, ¿verdad? Se ven bien lindos esos arbolitos, pero conllevó un trabajo de que lo apodaron, le arreglaron las ramas, le cortaron las secas, Pues así es la vida espiritual de nosotros, que Cristo siga, mientras que este hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va ¿qué? Renovando cada día, ¿a través de qué? De esta palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1:3, ¿qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, hermano. ¿Qué más queremos? Para que llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, porque estamos en ese proceso, hermano. Tenemos que crecer y alcanzar. Por eso es que Romanos 8:23, ¿qué dice? Que tenemos las primicias del Espíritu, las primicias, hermanos. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque allá cuando yo leí de Abraham, el proceso, porque fue a través de las tribulaciones también. Toda esta vida que nosotros llevamos aquí no es color de rosa, hermano. Nosotros tenemos esta esperanza y por fe la recibimos y entendemos que va a llegar el día que Dios nos va a recompensar, ¿verdad? Por eso que dice allá en Hebreos 11:8, relación de lo que el padre de la fe, mire, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, ¿verdad? Por la cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. En esperanza vivimos y desde un principio ustedes ven que aquí Abraham no dudó. ¿Y qué dicen? ¿Por qué ustedes ven que en estos países, allá en Israel, ellos reciben y dicen, estas son nuestras tierras, esto nos pertenece? Pues seguro, porque ya Dios hizo esa repartición de esas tierras. Pero no es hasta que venga Cristo en su manifestación que nosotros tomemos y recibamos lo que Dios nos ha prometido. No solamente ellos, pero también nosotros. Ni ellos
recibieron nada en aquel entonces, ni nosotros tampoco hasta que llegue ese día, hermanos, porque todos vamos a heredar en el mismo tiempo. Miren lo que dice en Ezequiel 43:7. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. En el 47:13 de Ezequiel, así ha dicho Jehová, el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, porque aquí Dios da la ordenanza, son repartidas las tierras a las 12 tribus, hablando de ese lugar específico, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué José tendrá 2 partes? Pues porque José tuvo 2 hijos, Efraín y ¿quién? Manasés, que son los que reciben parte de la heredad de José, pero reciben doble porque son los 2 hijos de José, más los otros 10 patriarcas, ¿verdad? Y en Ezequiel 47:13, si ustedes estudian y analizan el capítulo, van a ver a quién le toca qué áreas le toca a quién. Entonces la otra sección, una sección que le toca a los levitas, a los sacerdotes, que esas tierras van a estar cerca del gran templo, de la gran ciudad y todos esos privilegios que van a recibir. Por eso es que ustedes ven que la palabra dice en número 36, lo que se llama la ley de heredad, era muy importante la importancia paternal, los apellidos paternos, en en número 36, capítulo 36. Por eso ellos defendían, como ahora nosotros que, aunque nosotros decimos heredades, pero ustedes saben que todo esto se queda, porque esto es material, pero a través, ustedes ven que las personas heredan temporalmente lo que pertenece supuestamente a sus padres, ¿verdad? Pero cuando en una familia, por ejemplo, si es la fémina, la hija se casa, pues ya sale de ese patrón de familia, pasa a la otra familia. Pero el hijo no, el hijo varón carga su apellido paterno y ha sido por generaciones y generaciones, y así fue que Dios lo ha establecido, ¿verdad? Romanos 8:29. ¿Por qué dice la palabra esto que es tan importante? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Pues ese es el proceso que nosotros debemos entender, que cuando llegue ese gran día, que se cumpla la palabra de Dios, en que Cristo venga a tomar su posición como Rey de Reyes. Leamos lo que dice Daniel capítulo 2:34. Ustedes se acuerdan que eso fue el sueño de Nabucodonosor, donde él ve la destrucción de los reinos de este mundo y la toma de posición del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice en el 2:34, miren, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y esa es la iglesia. Gloria a Dios. Y en los días de estos reyes, en el 44,
El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cristo viene a tomar posesión de lo que le pertenece, no solamente a tomar posesión al fin de la gran tribulación, sino que viene a ¿qué? A gobernar y a hacer, porque Cristo es el que hace reyes y señores para el Padre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Él viene a ejercer su poder, no viene como el corderito que vino cuando lo crucificamos, viene a regir con toda autoridad, como es el que es el Rey de Reyes, el Hijo del gran Rey, ¿verdad? Por lo tanto, en Daniel capítulo 7:13, ¿qué dice? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos una esperanza. Estamos en una batalla espiritual, pero sabemos que estamos en victoria porque ya Cristo venció y nos dejó por herencia esta palabra aquí. La tenemos para aplicarla, para vivirla, pero tenemos que someternos, hermanos, y no nos podemos desanimar, porque lo que pasa es que esto es una guerra, esto es una batalla. Por eso es que dice que bienaventurados los que luchen hasta el fin, esos alcanzarán todas estas riquezas que tenemos prometidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y para concluir y entender que Jesucristo es el máximo porque el Padre así fue y lo puso y lo estableció, lo sabemos y todos aquí entendemos esto. Filipenses 2:9 dice, miren, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque como mencioné anteriormente, todos doblan rodillas ante Jesucristo, todos, excepto aquí en la tierra, porque todavía no se ha cumplido el tiempo. Porque es aquí solamente el que no reconoce en una, como se dice universalmente hablando, la población humana, porque aquellos que conocemos, que hemos tenido el privilegio de conocer y conocer esta verdad, sabemos que la venida del Señor es real y que Jesucristo es real, que nació, creció, convivió y fue crucificado. Pero aquellos que rechazan esa verdad, que están bajo la influencia del enemigo, bajo el mundo secular, el gobierno del mundo, que pertenecen ¿a quién? A Satanás. Por eso fue que se los ofreció allá en Mateos, en la tentación, cuando vino a tentar al Señor. Dijo, si me adorares, ¿verdad? Que Él le entregaría la gloria de todos esos
reinos, de esos gobiernos. Lo que él no sabía era que, o no quería admitir, es lo que quería tratar de ver si podía confundir al Señor. Porque acuérdense que Jesucristo vino no como niño mimado, vino a ¿qué? A hacer la voluntad del Padre, pero como hombre. Como es usted, como es yo. La única diferencia es que lo llevaron a una muerte única de crucifixión, más allá de lo que acostumbraban a crucificar a los que crucificaban, porque esa era una pena de muerte del Imperio Romano. Pero Jesucristo tuvo una muerte única para poder ¿qué? Vencer la muerte, y estando hoy ¿dónde? Sentado a la mano derecha, a la diestra del Padre, hermanos. Es un placer la oportunidad que ustedes me han dado de permitir de hablar, enseñar su palabra, y como sabemos es un sacrificio el llegar, pero Dios le va a pagar, hermanos, dice la palabra, y vamos a recibir riquezas en glorias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber llegado a tu casa de oración, Señor, para aprender de tu santa palabra. Mira a cada hermano que está aquí presente, que pudieron llegar, Señor, bendícelos, úngelos con tu Santo Espíritu. Mira a sus familias, mira a nuestras familias, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, no solamente espirituales, pero sino físicas, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos crecer en el conocimiento de la sabiduría de lo alto, Señor. Y es tu voluntad de que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, de que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Señor. Gracias por la verdad, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por darnos este privilegio de haber llegado aquí, Señor, de conocerte, de conocer a tu amado Hijo, de conocer las maravillas, Señor, que tú tienes reservadas para nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales, Señor, con enfermedades que solamente tú conoces y que tú solamente puedes sanar, porque Jesucristo murió por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, Señor. Y si es merecido, Señor, de que tú nos sanes, Señor, sana a cada uno de aquellos que están enfermos, que estamos, Señor, en tribulación. Danos fortaleza para movernos, Señor, para seguir luchando día tras día, y que esta fe, Señor, crezca en nuestros corazones, Señor. Mira a aquellos que no han recibido, que han aceptado a Jesucristo como su Señor de su vida, dale esa oportunidad de que también sean salvos, Señor. Mira a aquellos que están en las cárceles, Señor, en aquellos que están en los hospitales nuevamente, en los asilos de ancianos. Permite que esta palabra llegue a través de las ondas radiales o cualquier sea al medio, Señor, pero permite que ellos también reciban este pan de vida, porque este es el pan de vida, tu palabra, Señor. Gracias, te lo pido de nuevo en el nombre poderoso, Señor, de tu gran y único Hijo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, Señor, que es el Todopoderoso. Y mira a cada uno de aquellos que no pudieron llegar, Señor, tú conoces la razón. Y te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias.